Muy bien, entonces lo primero es tabular los datos que nos dan, ¿verdad? Nos dan la presión prácticamente la atmosférica. Aquí puse el cilindraje que nos dan, que también es bastante realista, porque es la cuarta parte del tamaño de la seguridad del motor convencional de 2.0. Está en 10 a la menos 3 metros cúbicos, son 500 centímetros cúbicos, pero puestos en 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esa es la temperatura de 20 grados Celsius. También en este problema nos van a dar, a diferencia de lo que hice en clase, nos van a dar la temperatura a la que está en el punto C, que son 750 grados Celsius después de la explosión de la gasolina. Entonces aquí tenemos 23. Este es el dato, para los que lo hice en clase, el dato que nos había quedado mal porque nos dio la gasolina demasiadas calorías y eso no es realista. Este sí es un dato más realista. Bueno, entonces lo primerito es calcular el número de moles a partir de esta fila que tenemos acá. Porque el número de moles nos va a servir usando la ley de la ecuación de estado del gas ideal. Nos va a servir por si tenemos ya dos de las casillas de una fila, podemos obtener la tercera usando la ecuación de estado. Tenemos que N, a partir de lo que tenemos aquí arriba, es presión por volumen en el punto A, partido la constante de los gases por la temperatura en el punto A. Entonces esto nos da 100 kilopascales por 0.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, partido 8.314 joules sobre mol Kelvin por la temperatura de 293 Kelvin. Observen que 10 a la menos 3 y kilos se cancelan, ¿verdad? Esto es parte de la idea de que eso tenga esas dimensionales. Y entonces esto nos va a dar como resultado 0.0205 mol. 0.0205 mol en la cama. Bien, eso es lo primerito que podemos calcular. Muy bien. Entonces lo siguiente que podemos calcular en función de los datos que nos dan es la razón de volúmenes. Entonces, como sabemos de que el ciclo de Otto, como ustedes podrán observar, tiene el punto B, simplemente hay que dividir entre la razón de compresión. Nos dice que la razón de compresión es 8, entonces dividimos este número dentro de 8. Eso nos da 0.0625 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El punto B y el punto C tienen que ir a verlo a la gráfica. El punto B y el punto C están en el mismo volumen. Pues también es 0.0625 y luego cuando regresa al punto D, el punto D y el punto A tienen el mismo volumen, entonces por lo tanto este volumen es igual que el primero. Punto 5. Muy bien. Entonces aquí hay bastantes cosas que ya se facilitan, ¿verdad? Como les dije, el número de moles que sacamos antes nos va a servir bastante porque una vez que tenemos dos casillas de la misma fila, automáticamente tenemos la tercera. Entonces vamos a calcular la presión en el punto C, es como jugar sudoku o crucigrama. Ya tenemos casi todos los datos. Entonces aquí vamos a calcular la presión en el punto C. La presión en el punto C va a ser igual a NR, temperatura en C, partido el volumen C, usando la ecuación de estado del gas ideal. Metemos aquí nuestros datos, el valor de moles que nos dio 0.025. No voy a poner aquí dimensionales por cuestiones de espacio, que no me va a caber el espacio aquí en la pizarra. Entonces voy a ponerlo todo en sistema internacional. Ustedes tienen que estar conscientes de eso. Por el 8.314 por la temperatura en Kelvin de ese punto, ¿verdad? Que es 1023, y esto dio el volumen que hay en ese punto C, que es 0.0625. Se dan cuenta siempre que el volumen esté en 10 a la menos 3 metros cúbicos, la presión siempre va a estar en kilopascales. Entonces por eso es que eso está bien. El resultado de este cálculo nos va a dar 2793 Kelvin, por supuesto. Entonces regresamos acá para ir llenando nuestra tabla. Entonces tenemos 2793 aquí. Luego, para llenar esas casillas que están acá, como hay muchas casillas en blanco, nos damos cuenta que podemos utilizar el hecho que este proceso es adiabático. Entonces entre A y B es adiabático, yo puedo calcular este punto de aquí utilizando la relación que vimos en clase de presión en el punto A por el volumen en el punto A elevado a la gamma tiene que ser igual a la presión en el punto B por el volumen en B elevado a la gamma. Entonces espejo para la presión en B es presión en A por la razón de volúmenes elevado a la gamma.
Esta razón de volúmenes es 8, entonces aquí podemos hacer ese cálculo, 100 kilopascales multiplicando por 8, y gamma, como estamos usando aire como nuestra sustancia de trabajo, vamos a usarlo como 1.40. Este cálculo nos arroja como resultado 1838 kilopascales. Ok, y entonces ya tenemos la tabla un poco más llena. Se da cuenta que esta ya la podemos obtener con la ecuación de estado gaseal. Vamos a sacar esta D también otra vez usando la ecuación del proceso adiabático. Entonces haríamos presión en el punto C por volumen en C a la gamma es igual a la presión en el D por el volumen en D a la gamma. Y despejamos para la presión en D, C igual a la presión en C por el factor volumen C sobre volumen D a la gamma. Una vez más observen que este factor es 8 en este caso, pero 1 sobre 8 más bien. Y entonces podemos poner aquí 2793 kilopascales multiplicado por 1/8 elevado a la 1.4. Y yo hice este cálculo y nos da 152 kilopascales. Aquí podemos poner en nuestra tabla 152. Ya solo nos faltan estos dos de acá. Y entonces, como dije, estos solo se pueden sacar utilizando la ecuación de estado del gas ideal. En ambos casos sería temperatura es igual a T por B partido NR. Se pone B para la del B o se pone D para la del D. Entonces voy a hacer para la del B, pongo B. Entonces nos quedaría 1838 kilopascales por 0.0625 por 10 a la menos 3 metros cúbicos partido el número de moles que ya sabíamos cuánto era, que era de 0.0205 mol por nuestra constante 8.314 joule sobre mol Kelvin. Esta operación nos da 673, que tiene sentido ahora porque está calentando. Y si metemos lo mismo pero para los datos del D, nos da que esta temperatura es de 445 Kelvin, lo cual tiene muchísimo sentido, como el Kelvin acá, lo cual tiene mucho sentido porque debe enfriarse al bajar a esa última etapa del proceso. Bien, entonces para terminar el problema necesitamos calcular nuestros valores de los procesos termodinámicos, tanto calor como trabajo como cambio de energía interna. Entonces hacemos esta tabla, ¿verdad? Observamos ahí todos los valores pertinentes. Entonces este problema en particular es bien sencillo porque tiene dos procesos adiabáticos donde el calor es cero y dos procesos isocóricos donde el trabajo es cero. Esos procesos son la compresión AB es adiabática y la expansión CD también es adiabática, mientras que el proceso BC es isocórico, por lo tanto el trabajo es cero, y el DA también. Entonces tenemos eso ahí. Ahora, para calcular los diferentes procesos, los valores que nos faltan en los procesos es bastante sencillo. Para calcular el trabajo en los adiabáticos utilizamos nuestra fórmula que nos dice que el trabajo en un proceso adiabático es igual a 1 sobre gamma menos 1 por presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Ustedes pueden chequear en su usando el cálculo manualmente, ¿verdad? Que si yo introduzco aquí gamma 1.40 y si introduzco en presión final y volumen inicial y presión inicial y volumen inicial los datos de la tabla termodinámica de presión y volumen para el A y para el B, metemos todos esos datos aquí y eso nos va a dar como resultado, perdón por ahí por el movimiento de la cámara, eso nos va a dar como resultado 162 joules acá, usando esa fórmula. Si la vuelvo a utilizar para los datos entre C y D, que son los que tengo acá, me da como resultado negativo 246. El signo es importante porque el signo nos da a entender que se está expandiendo el gas, o sea que el gas está haciendo trabajo, mientras que 162 significa que el entorno está comprimiendo al gas. Luego necesitamos el calor en los procesos que están acá isocóricos, y sabemos que en el isocórico el calor viene dado por NCB por delta de temperaturas. Vamos a poner aquí temperatura final menos temperatura inicial. Pues para las temperaturas uso las de la tabla termodinámica que vimos, que sacamos antes, ¿verdad? Y para el calor específico volumen constante,
utilizamos, como es un gas diatómico, porque es aire, usamos 5 medios de E. Entonces quiero que por favor verifiquen que esto está bien para darnos estos siguientes resultados. Este me va a dar 149 joules. Significa que cuando la gasolina se quema, esa cantidad de joules están entrando al sistema en la reacción química. Y luego aquí hay menos 65, significa que se extraen o se expulsan al ambiente esos 65 joules. Bueno, para terminar entonces el problema nos piden la eficiencia. Entonces, para sacar la eficiencia, nosotros sabemos que la eficiencia es cuánto trabajo mecánico se realiza en el motor en total versus el calor absorbido, el calor que se absorbe, que es el QH, que se absorbe de la fuente térmica que está en el depósito caliente, que serían estos 149. Y el trabajo total sería la suma de estos dos. La suma de estos dos, en valor absoluto, porque va a quedar negativo, ¿verdad? La suma de estos dos en valor absoluto me da 84 joules. Y el calor extraído son 149. Entonces se cancela esto. Y permítame hacer esa operación rápidamente acá. 84 dividido 149. Eso nos da como resultado. Permítame aquí ponerle los decimales porque no están bien. Eso nos da como resultado 0.564. O sea que es 56% eficiente este motor. Eso parece alto para un motor real, pero recuerden que hay muchas suposiciones que se están haciendo y por lo tanto no es del todo cierto. Aquí lo único que me faltó fue llenar la columna de la cambio de energía interna, que básicamente por la primera ley ustedes pueden sumar este más este y me da este. O sea, 162 en esta fila, 149 en esta otra, menos 246 en esta otra y menos 65. La prueba de que todo lo que hicieron está bien es que la suma de estas cuatro tiene que dar 0. Entonces quiero pedirles a ustedes que hagan esa suma. Sumen ustedes estos 4 valores y van a ver que en efecto la suma de toda esta columna, la suma de todos ellos da 0. Porque como es un proceso cíclico y regresa a donde comenzó, el cambio de energía interna total es 0. Y así se calcula, se hace un problema de estos. Entonces en el examen simplemente voy a cambiar el tipo de proceso, pero lo que tienen que hacer ustedes es lo mismo. Entonces hay que prepararse para eso.